Un autobús escolar. Es un día de abril, concretamente un martes 10, año 1979. Un autobús escolar al ralentí, como tantas veces hemos escuchado en nuestra infancia. Los niños suben a él. Son muchachos de pueblos cercanos a Vigo y han sido premiados con un viaje extraordinario en la Semana Santa. Un viaje que les ha llevado por Madrid, el Museo del Prado, el Parque de Atracciones. Un viaje que ha pasado por lugares maravillosos que ellos no conocían, como Salamanca o Toledo. Es la hora del regreso. Paran en Benavente, provincia de Zamora. Comen en el hostal Casa Poli. El autobús espera. Emprenden el camino. Lo que hoy es la carretera nacional 525, entonces era la comarcal 630. Es probable que algún amigo ahora, a la 1:11, solo con estos datos que he dado a vuela pluma, esté tejiendo en su mente una de las historias más dramáticas que he conocido en nuestro país. Esta noche, amigos, pido un esfuerzo porque el programa es duro. Es una historia trágica, dolorosa, terrible, heroica en ocasiones, y también os lo aseguro, pero para eso hay que descubrirlo esta noche, misteriosa. El autobús recorre unos 4 kilómetros. Son unos 60 niños, sexto, séptimo, octavo de EGB. Algunos cantan en la parte posterior, animando al conductor a que acelere. Otros juegan distraídos y algunos incluso dormitan después de la copiosa comida en Casa Poli. Están llegando al puente que atraviesa el río Órbigo. El río Órbigo tiene unas aguas casi turbias, ocres, baja muy crecido. Ha habido lluvias en las últimas fechas. Es un río conocido por su frondoso paisaje y sobre todo por los remolinos y pozos que hay en su interior, como bocas, como trampas. El pueblo se llama, y todavía de vez en cuando manos anónimas dejan una corona de flores allí, Santa Cristina de la Polvorosa. Cuando el autobús llega justo a la curva que da inicio al puente de piedra de la vieja comarcal 630, ocurre algo. Choca contra el pretil, va hacia el otro lado de la calzada y se precipita a unas aguas que están a 5 grados de temperatura. El autobús cae a plomo, boca abajo, las ruedas hacia arriba, rodando todavía, se hunde rápidamente debajo de las ojivas del puente y justo penetra en uno de esos pozos de la muerte. Río de vida y muerte el río Órbigo. Lo ha sido a lo largo de la historia. 10 de abril, 4 de la tarde, 1979. Solo 9 niños se salvaron. 9 niños que vivieron dentro del autobús escenas que ningún ser humano que no haya pasado por esto puede imaginar. Uno de ellos es Roberto García. Lo hemos localizado. Él se salvó. Él comprobó cómo sus amigos, sus compañeros, le agarraban de las piernas y tiraban hacia abajo, en un acto de intento de supervivencia. Él, con tan solo 10 años, sintió eso de las diapositivas que pasan por la mente, resumiendo una vida, aunque era una vida corta. Roberto se salvó de milagro, y nos lo recordaba. Cuando me recuerdo, estaba el autobús llenándose de agua ya. Entonces, pues no sé si ponía el cinto, y aparte también me estaba mirando, así miraba a mi prima, bueno, la prima de mi padre, que era la prima de mi padre, a ver si la miraba, que era de mi edad, estaba por delante mía. Entonces, pues, por instinto me agarré, donde se ponen las maletas arriba, que eran de red, pues me agarré arriba al rollo de las maletas y pues dejé que el autobús se llenara de agua. Y pues intenté salir, cogí aire, intenté salir, pues no sé si fue por la ventana de parabrisas o por un lateral, pues no me acuerdo muy bien. Y en ese momento pues lo pasé muy mal porque intentaba salir para arriba, llevabas cuerpos flotando, gente que notabas, claro, se estaba debatiendo entre la vida y la muerte ahí, y intentaba salir para arriba y me agarraban por los pies. Y claro, yo en esos momentos
Recuerdo que me pasó toda mi infancia, pocos años tenía, pero cosas por la mente en segundos, en pocos segundos que debió ser, me pasaron por la mente cantidad de cosas cosas que no sé explicártelas ahora porque es algo, cosa que te arrepientes de, no sé, muchas imágenes como si fuera un fotograma, le pasan por la mente todo. De inmediato la vecindad escucha el golpe, escucha un sonido seco. El autobús yéndose a pique, a lo más profundo, la mala suerte, la corriente, la crecida del río lo lleva hacia esa especie de sima. Solo será capturado después por tenazas metálicas, 48 horas después, y todavía con muchos niños en su interior. Otros han salido por las ventanas, la mayoría corre ya cadáver río abajo. Las primeras palabras evidentemente son de absoluto abrazo a las familias que perdieron a sus seres queridos, a niños que tenían todo por delante en la tragedia del río Órbigo. Yo creo que algunas de estas tragedias y algunos hechos heroicos hay que recordarlos. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, a profesores que iban allí en ese autobús de la muerte, como Manuel Pandín, profesor de educación física, salvó a 6 niños, con el último no pudo, le fallaron las fuerzas, apareció debajo de los asientos. ¿Cómo olvidar a personas del pueblo de Santa Cristina que se arrojaron al agua de inmediato a salvar a niños y se arrojaron al agua apenas sin saber nadar, simplemente porque estaban viendo una tragedia de dimensiones absolutamente apocalípticas? Había que ayudar, había que poner remedio a todo eso, pero era solo el inicio de una noche espantosa, una noche de búsqueda. Hemos hablado con personas que en ese mismo lugar, en las orillas, rescataron con sus propias manos a los únicos 9 niños que salieron de este trance con vida. Había una corriente terrible y un aire horroroso además, y la niña gritando auxilio, auxilio, y sacarme de aquí, y entonces gracias a Dios se pudo sacar. Montserrat se llamaba la niña, otra cosa no puedo decir. Y dijo la niña además, no se lo diga usted a mi papá ni a mi mamá, la pobrecita, lo tengo grabado. Desde ese día yo moriré, aunque viviera 1000 años, no se me olvidaría nunca jamás las palabras de la niña. Y a muchísimos amigos que estaban allí, que nos han atendido, no se les olvidará jamás toda la escena, la terrible escena del río lleno de cadáveres. Hubo más personas que llegaron con intención de informar. El primero de todos fue el corresponsal de Televisión Española en la provincia de Zamora, Félix Navarro. Se montó en una barca, acudió al lugar, cámara en mano. Había que contar esta historia. Es curioso que ahora en los archivos de Televisión Española apenas se guarda un solo recorte, fotograma de esta tragedia, porque había muchos elementos importantes para, por ejemplo, saber qué ocurrió justo en la curva del puente del río Órbigo. Félix Navarro, desde luego, en la cámara que es el alma y la memoria, rebobinaba y tampoco podía olvidar. Y al levantar el autobús, la imagen tan drástica que me quedó, el autobús colgado de la grúa y niños cayendo, cadáveres cayendo al río otra vez, muertos, y bueno, no sé, fue una imagen que eso, quien lo vivimos, desde luego no la hemos olvidado ni la olvidaremos nunca. Y entonces, en uno de los trabajos, en una de las veces que yo iba montado en una barca con los buceadores que iban buscando niños por toda la orilla del río y demás, pues yo iba con la cámara grabando. Y bueno, pues una otra imagen que antes se me olvidó contártela, pero que me quedó muy grabada también, fue pues cuando sacaron a un niño comido por los peces. Durante varias noches consecutivas, todos los pueblos de alrededor de Benavente, toda España realmente, con el latido, seguía los acontecimientos en el río. A la noche siguiente se recupera la carcasa del autobús, había 12 niños dentro, muchos de ellos todavía con las manos golpeando en los cristales, agarrándose a las aristas. Otros tardaron en aparecer casi un mes a kilómetros de este lugar, arrastrados por el Órbigo. Estoy seguro
que más de un amigo está preguntando ahora mismo, en su vehículo, en su dormitorio, en su lugar de trabajo, ¿qué tiene que ver esto con el misterio? Ahora lo vais a descubrir. Hay muchos testigos, muchas personas, incluso algunas sin conocer la tragedia, que han vivido experiencias en este lugar, precisamente en este lugar. En un instante quiero hablar con el periodista que de verdad se fundió con los hechos y nos legó una serie de crónicas a través de Diario 16 que ponen los pelos de punta. Y le quiero preguntar también qué opina de que el eco, parece ser, según dicen algunos testigos, todavía permanezca ahí. Pero ahora, a la 1:21, abrimos líneas, como siempre, líneas de contacto. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos líneas de contacto, abrimos la encuesta y, sobre todo, por favor, sabemos que hay gente que recordar esto es un tremendo dolor. Lo hemos hecho con muchas tragedias, porque son parte de nuestra historia y a veces no hay que olvidar. También hay un elemento misterioso aquí, pero nos gustaría recopilar todos los testimonios posibles. Si vivisteis la tragedia, si conocisteis gente, si habéis pasado algún tipo de experiencia en el lugar, como le ha ocurrido, por ejemplo, a campistas y a personas que muchos años después han estado precisamente en este lugar, en la orilla del mismísimo río Órbigo. Así que abrimos vías de contacto. Claro que sí, que líneas abiertas, como siempre. Si queréis mandar un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. También la web de la cadena Ser, cadenaser.com, para publicar los mensajes. Segundo a segundo los vamos a ir subiendo. Y nuestro 27699 es nuevo número para mandar los SMS. Como siempre, Iker, vamos a sortear 3 libros, 3 novelas, para que la gente pueda leer tranquilamente en su casa, y también pueden votar ya en el debate de la semana en Milenio 3. En ikerjimenez.com la pregunta de esta semana es: ¿crees en la maldición del exorcista? ¿Y por qué? Bueno, pues eso viene en la segunda hora. La maldición del exorcista. Quizá venga en el túnel del tiempo. Tengo en las manos los reportajes. Diario 16. Portadas, prácticamente una docena de portadas. El río Órbigo se tragó a 45 niños. 22 cadáveres río abajo. Y un sinfín de fotografías y de historias tremendas. Fue un desgarro auténtico para un periodista, para un maestro de periodistas. Paco Pérez Avellán, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Pues efectivamente es que a mí me toca eso absolutamente, la carne viva. Yo soy una persona muy receptiva a las cosas que le pasan a los niños. Y aquello fue una tragedia a los niños, a una cantidad enorme de niños, por lo tanto una cantidad enorme de familias, de padres. Hubo una demostración tremenda de dolor y de solidaridad, y también una concentración de todas las personas cercanas al lugar del accidente. Paco, visiones, ¿no?, diapositivas. Tú llegas para hacer un reportaje, sí, y yo no sé si... en la puerta de Benavente, del hospital, llegaban los padres, preguntaban por los hijos, visitaba la persona que les atendía una pequeña lista muy corta, de solo 9 nombres, y los que no estaban en esa lista estaban en el río. Decir que estaban en el río, todo el mundo inmediatamente tenía una imagen de lo que pasaba. Paco, la estampa que nunca podrás olvidar de aquellos reportajes, de aquellos días, siguiendo la noticia y paso a paso la recuperación de cadáveres, porque no es el día del accidente, sino son las noches en vela en aquel lugar. Exacto. ¿Qué estampa no puedes olvidar, Paco? Se me caían las lágrimas absolutamente ver a las familias, a los padres, siempre hasta el último minuto aguantando la esperanza de que su hijo hubiera podido escapar, que estuviera río abajo, que hubiera algún lugar donde se hubiera podido refugiar, que estuviera sencillamente desmayado, que hubiera perdido la conciencia, cualquier cosa. Se creía en cualquier cosa, a pesar de que lógicamente los técnicos decían que no había habido tiempo de que se pudieran salvar los niños, que todos probablemente estaban, algunos retenidos en el autobús y otros golpeados por la inmersión rapidísima y probablemente el fallecimiento casi inmediato en un lugar donde había una corriente tremenda. Pero a pesar de todo, la esperanza estaba intentando triunfar allí, mientras que la gente quería apoyar aquello, el deseo de los padres, y arroparlos. Bueno, era una demostración de humanidad extrema,
que ha unido, yo creo, para siempre las localidades donde sucedió el accidente con la de Vigo, donde había partido la excursión, y que se han convertido tanto Vigo como Santa Cristina pues en dos lugares interdependientes. Y desde luego a mí me parece que allí quedaron toda clase de ecos, de gritos de esperanza, de dolor, de alegría, porque también hubo pocos, pero hubo momentos en los que la gente descubrió que su hijo estaba entre los supervivientes. Estuvimos durante un tiempo casi psicóticos intentando recuperar del río 45 cuerpos de niños que mucha gente quería pensar que estaban vivos, que se negaban a obligar a sus mentes a pensar que no les podía haber pasado eso a ellos. Es que se han ido de excursión, es que estaban sencillamente pasando un tiempo y muchos de ellos habían rogado a sus padres que les dejaran ir y estuvieron a punto de no ir y habían acabado de esta forma. Tú has mencionado la palabra dolor y tú has sido un compañero gráfico y testimonial, has relatado dolores en muchas partes, pero este dolor alcanzaba unas cotas difíciles de superar, ¿verdad? Claro, es que estamos hablando de chiquitos en un momento extraordinario de su vida, 12, 14 años, o sea, chavales que ya se daban cuenta de todo, que tenían sus sueños, que tenían perfilado lo que querían ser de mayores, que habían hecho un curso excelente, que aquello era un premio y que el premio acababa en las aguas turbias del río Órbigo. Los padres, los que se habían resistido hasta el último momento y habían dicho el sí, es que se daban con la cabeza contra las paredes. Las personas que habían creído desde el primer momento que aquello era lo que se merecían sus hijos, no sabían cómo lamentarlo. O sea, era un dolor tan enorme de todas aquellas personas y una conjunción tan terrible que no había manera nada más que buscar el hecho de recuperar los cuerpos para poderles dar un poco de paz a las familias que estaban allí concentradas. Y la gente que había acudido se mordía los dedos porque no sabía qué hacer, qué se podía hacer. Lo terrible no era que el río llevara tanta agua, que el autobús estuviera tan profundo, sino que es que no se veía nada, no se podía hacer nada más que a tientas, que solo especialistas podían bajar allí, el riesgo era máximo, por supuesto, y aunque la gente intentara cualquier tipo de acción suicida, aquello no llevaba más que a la desesperación. Paco, por último, si yo te digo a ti que hay diferentes testimonios de personas que desconocían incluso que ese era el lugar de la tragedia y que en las zonas, por ejemplo, de acampada, sin saber dónde se encontraban, nos han reportado, y lo van a contar valientemente, sus sensaciones de ecos, de niños, de sonidos, ¿tú qué puedes pensar? Pues me lo creo absolutamente, Iker, porque la manifestación fue tan profunda, tan extensa, de tanta gente, de tantos corazones unidos por un mismo hecho. El dolor, el tratar de apoyar a aquellas personas sin saber realmente qué decirles ya, pero simplemente permaneciendo a su lado, compartiendo sus lágrimas. Y todo eso tiene que haber dejado un rastro. Aquí en la mano las portadas varias, prácticamente una semana entera, Diario 16, enviado especial al río Órbigo, Francisco Pérez Avellán. Diario 16 ya no existe, pero la hemeroteca nos permite recuperar auténticas joyas, joyas dolorosas, eso sí, del periodismo de sucesos. Maestro de periodistas, Francisco Pérez Avellán, muchas gracias por tu testimonio. Muchas gracias, Iker, y por tu labor, que es extraordinaria. A los 9 días de la tragedia, un helicóptero de rescate hacía una fotografía insólita. Había 9 rosas rojas flotando río abajo. Alguien, otra mano anónima, quizá las mismas que de año en año siguen dejando flores y coronas en un cruceiro, una especie de símbolo de la comunión que se trasladó entre Galicia y Zamora por este acontecimiento. Esas manos, como digo, siguen dejando una especie de recuerdo hecho flor para que nadie olvide. Nadie sabe qué pasó exactamente. Hubo rumores. Una de las niñas, la primera niña que es rescatada, tiene 16 años, sin identificar. La segunda está viva y dice que dentro del autobús se había hecho una especie de broma, se habían lanzado polvos pica pica, el conductor había perdido el control, aunque luego, hay que decirlo, otros testigos dijeron que esa niña estaba fuera de sí. Nadie sabe qué ocurrió exactamente en esa curva para que el autobús cayese las aguas heladas. Lo que sí sabemos es que, como ha descrito de forma genial, como siempre, Paco Pérez Avellán, toda la gente de Santa Cristina, de la Polvorosa y de los pueblos cercanos a Benavente estuvieron noche tras noche con sus manos intentando lo imposible. Como digo, durante casi 2 meses
siguió habiendo recuperación de restos en el río. Lo curioso es que 30 años después hemos entrevistado a muchos de esos héroes anónimos y no tan anónimos, algunos como José Fernández Castro, que cuentan que las imágenes que vieron, y esto es profundo enigma humano, las imágenes que vieron tan a contracorriente de los niños con la vida segada en ese instante, marcaron de tal forma su existencia que la depresión les ha acompañado durante toda la vida. Hombre, que me afectó, por eso lo pasé muy mal, por eso lo ha pasado muy malísimamente, y luego después, bueno, muy mal, con todas las cosas, con todo, con el trabajo, no era dueño de mi persona, de nada, ni podía trabajar, iba a trabajar y yo qué sé. A los 2 meses se recupera un chándal de niña y unas postales del Museo del Prado, flotando todavía en las aguas del río Órbigo. Yo sé que mucha gente ahora mismo en la zona estará con el corazón en un puño, algunos con un dolor que no se mitiga, pero todo esto, como ha ocurrido en otras partes del mundo, conecta con el misterio. Quiero saludar ya a nuestro compañero Santiago Camacho. Santi, buenas noches. Buenas noches, sí. Felicidades, Santi, por el trabajo en Chernóbil. Muchas gracias. Felicidades. Y además hoy estrenas una sección que va a ser maravillosa, La España Secreta. Pues sí, vamos a aplicar el mundo de las conspiraciones. Vamos a tenerlo esta vez cerquita, que siempre hablamos de cosas de muy lejos. Pues esta vez vamos a hablar de las cosas que nos tocan de cerca. Quiero que escuches muy atento, para que me des tu opinión, ¿de acuerdo? Y ahora conexión con Málaga, ni más ni menos, con un sitio muy especial, con un templo del conocimiento de Carmen. ¿La radio conecta con qué lugar? La radio conecta directamente con la vivienda biblioteca de Javier Sierra, que creo que ya nos está escuchando. Javier, buenas noches, compañero. Muy buenas noches. Bueno, qué maravilla, qué maravilla. Está rodeado de libros, de portadas de periódico, de fichas de la hemeroteca. Y algunos titulares tremendos. Exactamente. Imagino que un sobrecogimiento, escuchando a Paco Pérez de Avellán y escuchando a los supervivientes, se le pone a uno el nudo en la garganta, ¿no? Mira, tengo delante las declaraciones que hizo una niña de 13 años, Mercedes Domínguez, al diario ABC, que publicó un gran titular al día siguiente diciendo: un profesor me llevó hasta la orilla y luego se ahogó. Y cuenta Mercedes Domínguez, esta niña, que todavía tuvo tiempo de ver a su profesor, el profesor de gimnasia que antes mencionabais, decirle adiós con la mano después de que se hundiera en el autobús. En fin, la historia es tremenda, se mire por donde se mire. Estamos aquí todos, Carlos Largo, Fermín Agustín, Noel Calero, nuestro querido compañero en la nave del misterio, tantas noches. Aquí está de nuevo don Noel, en un programa muy especial, muy sobrecogedor. Es que la prensa se volcó. Yo sé y repito, y nuestro cariño para las familias, para la gente de Zamora, que a nadie le gusta que un pueblo esté marcado por un acontecimiento así, pero esto es la historia, y ahora entenderéis por qué hay que plantear bien lo que pasó para contar lo que vamos a contar. Carmen, esos 9 niños supervivientes contaron cosas. Contaron cosas, Iker, tú antes lo apuntabas, no se sabe muy bien a qué se debió el trágico accidente. Algunos apuntaban a que era un exceso de velocidad, otros a una curva muy cerrada que hay justamente antes de entrar hacia el puente que cruza ese pueblo, Santa Cristina de la Polvorosa, pero los periodistas que se acercan hasta el lugar, los primeros testimonios que recogen, por ejemplo, el de la niña que tú hacías mención antes, decía Iker, palabras literales: unos compañeros se dedicaron a lanzar pica pica al conductor del autobús. A este empezaron a llorarle los ojos. Pero fíjate, eso lo corrobora Francisco González Mella, un niño de 11 años, también uno de los supervivientes, que él no lo describe como que los niños tiraran los polvos pica pica, sino que fue un profesor, el profesor Padín, echó polvos de hachís, así lo llama el niño, atrás. El conductor se despistó y por poco se mete en un bache muy grande. Lo esquivó y nos metimos en un badén. El conductor giró el volante para dar la curva y nos fuimos por el puente hacia abajo. Escenas de cómo los niños con 10, 11 años, como Roberto García, el que hemos encontrado, algunos agarrados al asiento de adelante y por eso se salvaron, porque salieron flotando, otros agarrados por los tobillos por sus propios compañeros. Escenas que desde luego, ¿cómo van a olvidar esos chiquillos, no?
Pues sí, es muy difícil de olvidar, Iker. Y fíjate, publica el Correo de Zamora entrevistas con los 10 supervivientes, así es el titular. Van 4 horas después de que se produzca el accidente al Hospital Comarcal de Benavente y allí se encuentran con los supervivientes. Están divididos en varias habitaciones, de 3 en 3, y poco a poco los van entrevistando. Entran en la habitación de las niñas. Estas estaban más conmocionadas todavía que los pequeños y empiezan a preguntar por sus amigas y por sus amigos. Dicen, estarán en la habitación de al lado, ¿los habéis visto? Y esos niños ya no están. Estaban todavía en el río Órbigo, Iker, y sus cuerpos todavía no habían sido rescatados. Bueno, llegados a este punto, le pido mucha atención, por favor, a Santiago Camacho, a Javier Sierra, a Carmen y, por supuesto, a los cientos de miles de amigos que ahora conectan con nosotros, quizá algunos cerca de ese lugar donde se alza un cruceiro y donde a veces, en los últimos 30 años, repito, alguien deja coronas de flores en la orilla del río Órbigo. Río de vida, siempre el río es vida, pero también muerte. Gracias a un querido familiar, casi un hermano mayor para mí, o un hermano mayor para mí, mi primo Roberto, que he vivido muchas aventuras tras los misterios desde niño. Él fue el primero en informarme de la increíble historia de Pedro. Ahora todos nos vamos a sobrecoger, y yo le doy las gracias enormemente a Pedro porque es un valiente. Eso es lo primero, es un valiente, porque sabemos de otra gente que ha vivido cosas parecidas, pero claro, no dan el salto a contarlo, simplemente a contar lo que vivieron. Sabemos que hay mucha gente esta misma noche, y pedimos vuestra participación en las vías de contacto. 2799, ¿no? 27699. 27699, 27699, palabra clave milenio, las vías de contacto ordinarias, porque si alguien sabe algo, queremos investigar. Nos ha impresionado mucho esta historia y lo hacemos desde el corazón, porque hay una conexión con el misterio, que no nos extraña. Paco Pérez Avellán decía que no le extraña que haya ecos, viviendo y viendo lo que él sintió allí. Pedro está con nuestros compañeros de Ser Vitoria, 1:37 en directo. Pedro, muchas gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches, Iker. Imagino, Pedro, que para ti haber escuchado todo lo que hemos contado en esta media hora también impresiona, ¿no? Es la historia que tú, importante, y tu familia no conocíais. Pues no, la verdad que no, y me he quedado bastante impactado con lo que he escuchado porque apenas conocía detalles y... Ahora puedes entender quizá un poco más así lo que te ocurrió, o por lo menos imagino que le da otra dimensión, ¿no?, a la vivencia que ahora nos vas a contar. Pues sí, la verdad que sí, que escuchando los detalles, claro, porque yo tenía otra idea, no sé, tenía una idea del accidente que había pasado un autobús de niños y tal, pero no me hacía la idea de que fuera tan dramático y que la tragedia tuviese esa dimensión, no sé. Lo has dicho perfectamente, Pedro, tan dramático, ¿no? Porque hay accidentes, evidentemente ha habido muchos, y muchos de autocares, y muchos de niños, y muchos que son desgarradores. Pero tal y como se produjeron los hechos, la película de los hechos, con la gente casi viendo una muerte anunciada, fue algo terrorífico. Bueno, pues Pedro, que es un excelente profesional, una persona que se viste por los pies y que no tiene ningún interés en contar ni dejar de contar, ni gana nada, ni desde luego quizá pierda, en el sentido de, oye, estas cosas siempre da un poco miedo contarlas, ¿no? Viví una experiencia de poner los pelos de punta, así de claro, como hemos escuchado otras, cuidado, que no es la única. Pedro, me gustaría que rebobinases. El sonido nos llega perfectamente gracias a los compañeros siempre eficientes de Red Vitoria, de Ser Vitoria, de la cadena Ser en Vitoria, queridos amigos. Porque Pedro, es hace casi 20 años, ¿verdad? Sí, Cuéntanos, estás con tu familia y ¿qué ocurre? Decides parar en este lugar. Nosotros nos dirigíamos a Galicia y salíamos sobre las 5 de la tarde, más o menos, y a eso de las 9:30, como se nos hizo de noche, llegamos a Santa Cristina y de forma improvisada pues vemos una chopera y decidimos parar. Para que te sitúes, donde nosotros paramos queda pues justo antes del puente que da entrada al pueblo, a mano derecha, en una chopera que queda un poco como más abajo porque la carretera comarcal está a más altura. A ver, un momento, por favor, se ha colado unas voces. Ahora parece que se regulan. Había algún tipo de conexión desde Vitoria, ¿no? ¿Abierta? ¿Noel? Sí, creo que era eso. No era ningún efecto del programa, ni mucho menos. Parece que era la propia conexión con Vitoria. Pedro, te escuchamos. ¿Me perfecto, escuchas? perfecto. Es que había algún pequeño sonido que daba un sonido como de fondo. Me contabas, año 91... vais dirección a Galicia y decidís parar ya de noche cansados en este lugar. Sí, decidimos parar para dormir y cenar
y vamos, donde nosotros paramos es una chopera que queda como a la derecha de la carretera comarcal, justo antes de la entrada del pueblo, justo antes del puente que pasa sobre el río Órbigo. Donde nos quedamos a acampar queda como a unos 100 metros de la carretera y a unos 50 metros del río, para que te sitúes. Cenamos, montamos 2 tiendas de campaña donde durmieron mi hermano y mi padre, y bueno, y en el roulotte pues dormimos mi madre, mis hermanas y yo. Estáis durmiendo tranquilamente, la noche pasa, cena plácida, toda la familia, además, es que el caso tiene su miga porque es toda la familia, prácticamente, una parte de la familia. Yo no sé qué hora podría ser, Pedro, pero empieza a ocurrir algo en mitad de la noche, ¿no? Sí, pues nos acostamos y a eso de las 3 de la mañana a mi madre empezó a escuchar como ruido, como si anduviesen con las cosas fuera, como el ruido, como había sillas fuera y mesas y demás, como si anduviesen con las cosas. Entonces, ¿qué hace? Dar un golpe. Ella pensó que podría ser un perro, pues porque habría una zona de huertas cerca, y dio un golpe. Bueno, en respuesta a este golpe empiezan a golpear lo que es desde el exterior todas las paredes del roulotte de forma contundente, con agresividad. Además, los golpes eran muy continuos. ¿Has dicho agresividad? Sí, agresividad, rabia, con virulencia. Los golpes muy continuos, como para que te hagas una idea, como si 15 o 20 personas estuviesen golpeando al unísono desde el exterior, hasta tal punto que el roulotte empezó a zarandearse. Vamos a ver, desde dentro tú tenías 12 años, ¿no, Pedro? Sí, 12 años. Desde dentro, tus hermanas, tu madre y tú comprobáis que el roulotte entero está zarandeándose. Sí, y que están golpeando por todos los lados, al unísono. ¿Cuánto tiempo, Pedro? Pues esto duraría como 8 o 10 minutos. ¿Y cuál es la reacción de tu familia? Intentan gritar, pero según me cuentan, algo se lo impide. Notan como una especie de nudo, como cuando en un sueño uno intenta gritar o uno intenta avanzar y no avanza. Intentan gritar, no pueden gritar, pero bueno, al poco pueden gritar, comienzan a gritar, empiezan a llamar a mi padre, y así se tiran como, pues ya te digo, 8 o 10 minutos lo que duraría. Estás, imagino, Pedro, escuchando ahora mismo. Si haces un esfuerzo, tú ahí, en la radio ahora mismo, en esta conexión, yo estoy seguro, Pedro, que ahora mismo en tu mente puedes llegar a volver a escuchar esos golpes. ¿Y cómo eran? ¿A qué se parecían? Pues, a ver, para que te hagas una idea, son golpes continuos, pero no como si tú intentases mover un coche, como si un grupo de personas, 5 o 6 personas, intenta zarandear a un coche o moverlo, no. Eran golpes contundentes, con mucha rabia, con mucha violencia y muy continuos, encima por todo el exterior. Entra tu padre, creo, incluso llega a armarse con una barra de hierro o algo parecido para ver qué está ocurriendo, ¿no? Sí, bueno, claro, hay una cosa que te quiero aclarar. Había 4 ventanales, pero el posterior, o sea, el delantero y el posterior, que eran bastante grandes, la zona estaba iluminada porque había una farola bastante grande en la carretera, y como estábamos cerca, pues había iluminación. Por cuando todo eso sucedió, por los ventanales no se veía absolutamente nada. O sea que estáis escuchando estos golpes fuertes, toda la roulotte zarandeándose, pero podíais ver el exterior y no había nadie. No había nadie por ninguno de los ventanales, no se veía nada, y había claridad suficiente como para haber visto. No se veía absolutamente nada. ¿Tú llegas a gritar, Pedro? ¿Tú qué haces? Mi reacción, bueno, yo igual como era el menor, tenía 12 años, pues me quedo bastante bloqueado por el miedo, y yo soy el único que no grita. Mi madre y mis hermanas, como te he dicho antes, intentan gritar, algo se lo impide, como si tuviesen un nudo en el estómago. Después gritan durante muchos minutos, y solo al final mi padre escucha sus voces, y cuando oímos la voz de mi padre, aquello cesa de repente. Y cuando llega él a la roulotte, imagino, para ver qué ocurre, ya aquello se ha marchado. Sí, ya no. Los golpes cesaron justo en el momento en que él nos escucha, y lo que nos dice, claro, le contamos lo que ha pasado y dice que no puede ser, que él no ha escuchado nada, y mi hermano tampoco había escuchado ni gritos ni golpes, y eso que duró 8 o 10 minutos. Lo increíble, si cabe la palabra, lo más asombroso es que
después, horas después, tenéis la oportunidad, con la claridad, la primera claridad, de ver qué ha pasado fuera de la roulotte. Claro, lo más sorprendente y lo más llamativo es que a la mañana siguiente nos damos cuenta de que todas las paredes del roulotte, incluso el techo, había marcas de manos negras, como manos negras pequeñas, como de niños de 8 o 10 años, como si hubiesen cogido un grupo de niños ceniza o hollín o algo negruzco y hubieran impregnado las paredes del roulotte con marcas de sus manos. Estaban repletas, incluso el techo. Tú tienes, se lo imagino, Pedro, la imagen en tu mente de esas manos. Sí, eran manos pequeñas y además las marcas de las manos tardó bastante tiempo en irse, porque a pesar de lavarlo muchas veces, yo creo que estuvieron meses esas marcas. Hasta el techo. El techo incluido, sí, el techo repleto. Todo estaba lleno de marcas de manos pequeñas. Y manos de tamaños diferentes, además. ¿Ningún integrante de tu familia, Pedro, conocía la historia de la tragedia del río Órbigo justo ahí? No teníamos ni idea. Pero alguien, no vamos a decir quién, pero de la zona, cuando asustados contáis lo que ha pasado, ¿qué os cuenta? A la mañana siguiente van a hacer unas compras y hay una persona a la que le cuentan, oye, nos ha pasado esto y tal. Y nos comenta que no es la primera vez que llega a sus oídos pues lo que nos ha pasado, que le han contado cosas parecidas, pues diferentes personas que han pasado la noche en ese mismo lugar. Y que claro, que todo a raíz, nos comenta que ahí ha habido un accidente y que unos años atrás, y que a partir de entonces hay gente que le comenta cosas parecidas a lo que a nosotros nos ha pasado, y que no comentáramos nada y que no dijéramos nada, no querían saber nada del tema. La tragedia del río Órbigo, como veis, amigos, una cicatriz en la tierra de Zamora, una cicatriz para tantas familias, para 50 familias, ¿no?, que perdieron lo más querido. Se conecta de esta forma con el misterio, como ha ocurrido en otras partes del mundo. Tú luego, imagino que el miedo, que la impresión le acompaña a uno. Hemos escuchado, Pedro, a gente que estuvo en las operaciones de salvamento 20 años antes, 22 años antes de lo que te ocurre a ti, y que siempre les acompañaba esta historia. Yo creo que tú, en sueños, por lo que me has contado fuera de antena, sufres esta presencia de alguna forma, esta impresión de lo ocurrido durante mucho tiempo, ¿no? Eso es, yo soy el único que no grita, pero se ve que interiorizo el miedo de otra forma, porque era el menor. Y a mí me pasa que durante 2 o 3 meses yo revivo en sueños lo que nos pasó, lo que te he contado, a la misma hora, prácticamente las 2 o 3 de la mañana, prácticamente casi todos los días. Me levanto gritando y con el alivio de menos mal que ha sido un sueño y menos mal que estoy en casa. Tu familia, sobre todo tus hermanas y tu madre, una familia normal y corriente, ¿cómo interpretan estos hechos o qué piensan, sobre todo cuando les cuentan detalles de la tragedia que se vive allí? Nosotros, nuestra sensación, si te soy sincero, y respetando todo el drama humano, la tragedia y todo lo que ha pasado allí, ¿no?, que tampoco quiero que nadie se ofenda y a nadie le moleste lo que te voy a decir, pero nuestra sensación, sabiendo lo que ahí ha pasado, pues es que quizás ese sea un lugar marcado y quizás es como una llamada de atención, o que a mi madre al golpear es como si no sé cómo explicarte, como si fuese un resorte o una especie de palanca que nos puso en contacto con lo que allí ocurrió años atrás. Tampoco puedo estar seguro pero vamos, lo que pasó es muy extraño. A bote pronto, Javier Sierra, imagino, rodeado de libros en su hogar, en su biblioteca, y ahora sí con el alma en un puño, porque estas cosas tienen tal aplomo, tal fuerza, te reconcilian de tal forma con el misterio, porque ahí está la gente, lo puedo decir, absolutamente normal, que no ha vuelto a tener encuentros con lo extraño, que su vida no tiene nada que ver con el misterio, profesionales que hacen su vida y que coinciden en ese lugar, en ese momento, y les pasa eso. Javier, ¿cómo te quedas? ¿Qué piensas? Si quieres preguntar algo directamente a Pedro.
Bueno, la verdad que el testimonio de Pedro en este sentido es impagable, ¿no? El poderlo tener delante de los micrófonos y conversar con él. A mí me vienen a la mente varias cosas que he estado hurgando en mi archivo en estas horas previas al programa para tratar de contextualizar si ese lugar, además de lo ocurrido en la catástrofe que estamos hablando, en todo el drama del año 79, si además antes pudo haber algún otro precedente, y que he encontrado dos cosas muy curiosas. Una nos remonta al siglo IX, al año 812. Hay una leyenda que habla de luchas entre moros y cristianos en los tiempos de Alfonso II el Casto. En este mismo lugar, Javier. En este mismo lugar, justo en el puente que cruza sobre el río Órbigo. En medio de esas escaramuzas, que como digo se sitúan en torno al año 812 de nuestra era, parece que las tropas de un cabecilla moro, que es el que estaba asediando aquel lugar, un tal Orés, huye ante la presencia del ejército cristiano, y al cruzar ese puente se encuentra, dice la leyenda, con una luz muy potente en la que distingue unas siluetas y que le zarandean a él y a sus tropas, incluso le tiran piedras u objetos contundentes que no saben qué son. Los cristianos lo interpretan como una aparición de la Virgen, y de ahí surge la tradición de la Virgen de la Vega, que es un poco la patrona de toda esa zona, ¿no? El milagro de la Virgen de la Vega. La otra historia también es muy curiosa, es de principios del siglo XVIII, también en este pueblo, en Santa Cristina de la Polvorosa, incluso momento de un acta notarial. Ocurrió el 16 de julio de 1701, y es la historia de un segador, un señor que se llama Juan Barreiro, que fue empleado por un vecino de Santa Cristina de la Polvorosa llamado Juan Casado, que en medio de una tormenta de verano, típica, a mediodía, le cae un rayo. Todo el mundo piensa que ha muerto, pero cuando se acercan los vecinos a él descubren que no está muerto, que se ha salvado. El cura se da cuenta de algo muy singular, que llevaba colgado un rosario al cuello, y que ese rosario se ha deshecho, pero se ha quedado como tatuado, como perfectamente dibujado sobre la piel de este Juan Barreiro. A partir de ahí se levanta un acta notarial pensando que aquello es un milagro también de la Virgen, y que ha sido el que ha salvado a ese vecino, a las orillas justo del río Órbigo, en el mismo pueblo donde han ocurrido estos hechos. Nos queda una cosa más que quiero aportar. Qué maravilla, de todas formas, de la técnica, que esté Javier en conexión, escuchando al testigo con esta viveza, que estemos aquí, que esté Santi y que estén nuestros compañeros Noel, todos, no sé, un poco sobrecogidos, pero cuando llega la bofetada interna del misterio, le pega uno fuerte, tenga las creencias que tenga. Nos queda una cosa, y es que Luis Álvarez ha estado indagando, ha recuperado testimonios impagables de supervivientes, de rescatadores, de esas historias heroicas, ¿no? Heroicas, tremendas, que ocurrieron en la vera de ese río. Y Luis estuvo de acampada, se llevó una fiel compañera, un perro pastor alemán, y está ahora mismo lo que se llama en televisión teceando, es decir, revisando lo grabado. Pero le he pedido que nos deje, ahora está en pleno viaje, que nos deje una postal sonora de lo que ha vivido en esa noche, en ese lugar. Ahí va. Nosotros tratamos con el equipo de rodaje de Cuarto Milenio recrear las mismas condiciones que habían vivido en el año 91 esta familia de Álava. Para ello hicimos 2 noches de acampada, y nos llevamos en esta ocasión a un perro, una pastora alemana de 3 años y medio, es mi perro. Y bueno, y le introduje en la tienda de campaña, dormí con él en la tienda, y el equipo durmió en otra tienda de campaña, el cámara y el ayudante. A la media hora de estar con las luces apagadas, con los camping gas apagados, las linternas, recuerdo que cuando estábamos en el estado de presueño, ese estado parece interfaz en el que todas estas cosas suceden siempre y parece que tiene una explicación ahí, es cierto que empecé a oír una especie de jolgorio al otro lado de esa tela de la tienda de campaña, al otro lado de la cremallera. Un jolgorio que al principio interpreté como que, bueno, algún ruido cualquiera, no estamos acostumbrados a estar de acampada, y sin embargo se seguía oyendo, me incorporé, se seguía oyendo, y un jolgorio, podría decir casi infantil, como si hubiera niños, pero al otro lado del río, en la otra orilla exactamente, y observé que el perro estaba en un estado de alerta, lo cual no es tampoco, digamos, no es del todo normal, pero en el bosque hay muchos ruidos. Lo que sí que recuerdo, y siempre lo he tenido muy claro en cualquier investigación que hayamos hecho con el programa o rodaje, en cualquier sitio, con cualquier fama o con cualquier,
digamos, background. Si uno pierde los nervios, estoy convencido de que sucedería lo mismo que le sucedió a la familia en el año 91. El sonido fue desapareció, se quedó como un eco lejano y no volvió a pasar nada más en toda la noche. Milenio 3. Detrás del misterio, en busca de una respuesta. Cadena SER. 1:55 minutos. Esto es Milenio 3, en la cadena SER. Aquí estamos, con el misterio como bandera. Misterio del hombre, de la ciencia, del pasado, de la historia y también de lo quizás sobrenatural. De aquello que nos pone la carne de gallina y que nos gusta contar. Y que nos gusta que gente como Pedro Valiente rompa el cerco de silencio. Vías de contacto, Carmen, yo no sé si esto puede tener algún eco. ¿Qué está diciendo la gente? Me interesa mucho que repitas las vías y que me comentes. Pues vamos a repetir las vías de contacto. 27699 si nos escriben a través del teléfono móvil poniendo Milenio, espacio y vuestros mensajes, milenio3 con número @cadenaser.com y la web de la cadena SER, www.cadenaser.com. Vivian nos dice que pasó por el puente Órbigo este verano camino de Santiago, una ciudad muy interesante. Tote opina que ningún padre debería enterrar a sus hijos. Acabo de saltar de la cama, el accidente del río Órbigo del colegio Vistalegre. Yo estudié años después allí y es un colegio maravilloso. Gracias por acordaros de ellos, nos decía Chris. Hay varias personas que nos han escrito, Iker, que estudiaban en ese colegio. También nos decían, yo paso todos los fines de semana por ese famoso río, me lloran los ojos cada vez que paso por el Órbigo. Yo dejé una corona de flores, nos lo decía Fernando de Ávila. Mira, esas manos anónimas, de repente, con la magia de la radio, se convierten en Fernando. Siempre que voy a mi pueblo paso por Santa Cristina. No conocía este suceso, pero estoy seguro que a partir de ahora, siempre que pase, me acordaré de esos niños. Nos lo comentaba Daniel. También dice que yo estuve viviendo en Santa Cristina y lo del accidente es un tema tabú. Todo el mundo lo lleva en el corazón y nadie quiere hablar de ello. Nos lo comentaba Héctor. Hola, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid, en el mismo colegio mayor, con los niños y profesores de este colegio que tuvo el accidente. Hablando en una habitación con estos niños gallegos, entró el chofer y otros niños jugando con polvos pica pica. Había mucha confianza con el joven chofer que los había llevado a todos lados. Siempre he pensado que igual estos polvitos y los juegos entre el chofer y los alumnos fueron la causa de este accidente. Yo tenía 19 años y fui a Madrid también de viaje de fin de curso, con niños de octavo. Mis dos hermanos estaban ahí, eran de un colegio de Tenerife. Nos lo comentaba M. Sabina. Luego recapacitaremos y seguimos durante la noche, desde luego, pendientes de los mensajes que hablan de esta tragedia. Pedro, ¿no has vuelto al lugar o volverías al lugar? Pues la verdad que Luis me comentó como para ir allí, pasar la noche, pero le dije que no, que pienso que si te ha pasado algo, pues que eso hay que dejarlo estar y que no hay que jugar con ciertas cosas, ¿no? Porque eso no tienes la menor duda que no fue un sueño, como alguien muy escéptico podría decir. Ahí estaban las manos, ¿no? Aparte de eso, hay una cosa muy extraña. Si mis hermanas y mi madre gritan durante 8 o 10 minutos, si esos golpes tan contundentes y tan continuos y tan fuertes, si hay 2 tiendas de campaña donde están mi padre y mi hermano y no escuchan ni golpes ni gritos, si miramos por los ventanales y no vemos absolutamente nada, si vemos las marcas, vemos en el techo sobre todo, que es lo más llamativo, y luego nos enteramos de toda la historia que hay detrás, pues a mí se me abren ciertas interrogantes que no encuentro respuesta. Nosotros tampoco, Pedro, solo tenemos una certeza, que viviste ese suceso, que tu familia también lo vivió, y eso es algo absolutamente fascinante y al mismo tiempo sobrecogedor. Pedro, un valiente, lo has contado fenomenal. Nos has hecho llegar la fuerza del misterio. Nuestro abrazo y también a Adolfo Urbina, nuestro técnico allí en Vitoria. Un abrazo para los dos, muchas gracias. Gracias a vosotros, Iker. Esto es digno de reflexión, Santi, pero lo haremos luego, justo antes de iniciar nuestro apasionante túnel del tiempo. Javier Sierra, Santiago Camacho, todo el equipo aquí, Carmen y yo, por supuesto, pues pendientes de lo que puede pasar esta noche, y el tema que viene también es fuerte, hay que decirlo. Ahora las noticias y regresamos. Seguid con nosotros, por favor.